Muy buenas noches, queridos seguidores de Enfoca, ¿cómo están? Darles la bienvenida a un nuevo encuentro de Hablándote de Capacitación, ¿no? El día de hoy hemos iniciado con un poco de demora, pedirles disculpas, yo sé que teníamos bastante expectativa con el tema que vamos a estar tocando, que es la gente difícil dentro de la organización, pero queríamos hacer un detalle con ustedes y es que hoy me acompaña el licenciado Rolando García, quien tengo en pantalla. Muy buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Buenas noches, un placer estar compartiendo con ustedes este espacio de Facebook Live, que es un espacio también importante y fundamental que Enfoca ha venido desarrollando, ¿no? Con la finalidad también de propiciar el conocimiento, yo diría en un contexto mucho más interactivo y abierto a todo público. Un gusto poder estar acompañando en la sesión de hoy. Muchísimas gracias, bienvenido, licenciado. Sé que vamos a poder tener un mucho mejor desarrollo de nuestra actividad con sus comentarios y toda su experiencia y conocimiento, ¿no? Muy bien, colegas, vamos a empezar hablando, como siempre, un poco acerca de Enfoca y las actividades que se tienen programadas para ustedes. Hoy tenemos el tema de gente difícil en la oficina. Vamos a hablar de ello, de las características, de cómo manejarlos, de cómo es que debemos identificarlos y cómo vamos a ir trabajando con estas personas, ¿no? Siempre hay, ¿no? Creo yo, debemos partir de que no somos perfectos, nadie es perfecto, entonces todos tenemos nuestros propios temperamentos y es acerca de esto que vamos a estar hablando el día de hoy. Muy bien, licenciado Rolando, vamos a empezar entonces hablando un poco de Enfoca para que usted también nos acompañe, ¿no? Vamos a hablar acerca de las membresías de principio. Las membresías, queridos seguidores, han sido creadas para que ustedes tengan las posibilidades de participar de nuestros talleres, ¿no? Son resultado de la cuarentena. Sabemos nosotros que el tema económico siempre ha sido un factor y pues en estas ocasiones mucho más. Entonces hemos creado varias membresías para que ustedes puedan verse beneficiados, ¿no? Una de ellas es la membresía plata, con la cual con una inversión de 500 bolivianos ustedes pueden participar de hasta 2 talleres, ¿no? Entonces, estos talleres viendo todo, ¿no? Las clases, las tareas, la asesoría, todo lo que los docentes siempre están pendientes de poder responder las dudas y preguntas, ¿no? Entonces, tienen la posibilidad de participar de 2 talleres en un plazo de 15 días. Tenemos también la membresía oro, ¿no? En la cual si ustedes hacen una inversión de 800 bolivianos, pueden acceder para participar de hasta 4 talleres en un periodo no mayor a 30 días, con lo cual estaríamos hablando de que pueden participar de hasta 4 talleres, ¿no? De una programación mensual aproximada, diremos, de unos 20 talleres que se programan en este tiempo, ¿no? Y de los cuales ustedes van a poder también seleccionar. Entonces, esas son algunas de las posibilidades que nosotros hemos creado para ustedes. Aclarar también con el tema de las membresías para que ustedes lo puedan considerar, creo que es importante, y es que las membresías no son de uso exclusivo, ¿no? Quiere decir que cualquier persona puede unirse con un grupo, con 2 personas, 3 personas y participar de los 4 talleres, por ejemplo, y la compran entre varios y pues asisten, ¿no? Entonces, no es que si la compro yo, solamente yo puedo asistir a esos 4 cursos, ¿no? Sino que lo puedo hacerlo grupal y se hace también mucho más accesible económicamente la participación.
Vamos a ver cuál es el cronograma de esta semana. Ya lo hemos lanzado el día de hoy, ha salido por todas las redes para que ustedes lo puedan conocer y queremos también hablar un poco más a detalle con ustedes. Tenemos 5 talleres. El primero es diseño y elaboración de la escala salarial, el taller de contabilidad avanzada, reinvender, vendiendo en épocas de crisis, el taller de procesos de licitación y calificación de proveedores, tanto para sector público y privado, y el taller de diseño y elaboración y mejora continua de los procesos en la empresa, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos. Ahí, licenciado Rolando, si usted quiere comentar algo de los talleres, también bienvenido. Sí, no, yo creo que un tema importante es que nuestros talleres siempre responden, yo diría, a las expectativas y las necesidades de nuestro público, ¿no? Y siempre estamos buscando de alguna manera innovar, ¿no? Traer nuevos temas, enriquecer mucho más el menú de opciones, y eso nos hace estar en contacto y en comunicación permanentemente con nuestra audiencia, lo cual le da mucho más sentido también al trabajo o al servicio que nosotros brindamos. Yo creo que al final enfoca también en su proceso de reestructuración, desarrollo, evolución, ha abierto mucho más los canales de comunicación y de información para permitirnos estar a la altura de las necesidades que se tienen hoy en día, que son necesidades obviamente dinámicas y cambiantes, ¿no? Entonces cada semana los temas son bien diferentes, abordamos muchas áreas, ¿no? Liderazgo, contabilidad, qué sé yo, ventas, la parte de la gestión humana que siempre ha sido nuestro fuerte, ¿no? Entonces creo que como que tenemos siempre una variedad de temas y tópicos que podemos elegir, ¿no? Sin duda alguna, eso es muy cierto. Entonces, tenemos el primer curso de esta semana, que es el de contabilidad avanzada. Es un taller que facilita el licenciado Pablo González, lo conoce mucha gente, es especialista en el área de microfinanzas, ¿no? Y de finanzas, ha sido gerente general de una entidad financiera por bastantes años, manejando todo este tema de las finanzas, ¿no? Entonces, él nos va a acompañar y va a brindar este taller que ya lo hemos dado antes, es su tercera versión, hablando un poco acerca de los temas un poco quizá más complejos, un poco más avanzado de lo que es la contabilidad, ¿no? Eso que nos mantenemos en el área contable haciendo y que no todos conocen, pero requiere mucho análisis, requiere conocer la parte técnica. Entonces lo vamos a estar avanzando con Pablo González y arrancamos este taller el día viernes, ¿no? 2 de octubre ya arrancando un nuevo mes, que es donde justamente van a tener inicio nuestras actividades de esta semana. Entonces arrancamos el 2 de octubre con el taller de contabilidad avanzada. También tenemos el taller de diseño y elaboración de la escala salarial. Este taller lo facilita mi persona y está orientado principalmente a enseñar, ¿no? Todo lo que es la elaboración de una escala salarial paso a paso, ¿no? Entonces, todo lo que es la parte de la estructura de la escala es lo que vamos a ver dentro de nuestro taller y vamos a poder aprender, ¿no? El paso a paso, cómo hacer el análisis interno, el análisis externo y cómo ya crear nuestra propia escala es lo que vamos a estar avanzando en este taller, que también inicia el 2 de octubre. Luego, el día lunes, tenemos el taller de diseño, elaboración y mejora continua de procesos dentro de la empresa, que este taller lo brinda el licenciado Juan Luis Garbía. Él es especialista en todo lo que es el área de indicadores, gestión de empresas, administración, transformación digital, ¿no? Y nos trae este taller que está orientado desde lo básico hasta lo complejo en lo que es la elaboración de procesos dentro de la organización, ¿no? La parte documental, cómo recabar la información, cómo colocarla, cómo socializarla. Entonces, y nos va a enseñar muchos métodos, ¿no? Para poder ir aprendiendo y ya salir e implementar. Sabemos desde Enfoca que muchas organizaciones se han visto en la necesidad de hacer reestructuraciones, ¿no? Entonces, de sus procesos, de la misma organización, ¿no? Entonces, es importante que podamos también en ese sentido ir colaborando.
El día lunes también vamos a arrancar con nuestro taller de procesos de licitación y calificación de proveedores, tanto para el sector público y el sector privado, ¿no? Entonces, este taller lo va a estar llevando adelante el licenciado Rodrigo Vargas, especialista en el área de administración. Nos ha estado acompañando ya con otras temáticas, entonces vamos a poder compartir en este sentido los temas, ¿no? Nos va a enseñar todo lo que es el proceso de licitación, cómo organizarnos, cómo hacerlo, cómo calificar a nuestro proveedor. Entonces lo vamos a poder aprender en este taller. Están todos invitados para poder inscribirse, ¿no? Recordarles que para todos nuestros talleres, y eso antes de seguir avanzando, tenemos descuentos escalonados, ¿no? Entonces tenemos por pagos adelantados de 72 horas, de 48 horas, 24 horas. Entonces, importante ustedes lo más pronto posible también puedan ir animándose ya a inscribirse a los talleres, solicitando información a nuestros ejecutivos de cuenta que tenemos atentos en WhatsApp, en Facebook, en la página web, para que también puedan beneficiarse, ¿no? Y finalmente el día lunes 5 tenemos nuestro taller de reinvender, ¿no? Vendiendo en época de crisis. Y reinvender, si ustedes lo ven o lo analizan un poquito, viene de la conjunción de dos palabras, ¿no? Reinventarnos y vender, ¿no? Entonces estamos en una época en la que todos nos hemos tenido que reinventar. Entonces la innovación, el crearnos de nuevo, ver cuál va a ser el nuevo rubro de la empresa, hacia dónde vamos a ir, cuáles son los horizontes, es lo que nos ha tocado, ¿no? Entonces nos hemos visto sorprendidos con la pandemia y nos ha tocado. Entonces este taller va a estar facilitado por Bernardo Vargas, es especialista en el área comercial y ha desarrollado esta temática, ¿no? Orientada a eso, ¿no? Reinventarnos, ver cuáles son las nuevas herramientas, nuevos pasos para vender, cómo lo vamos a lograr, ¿no? Y va a estar llevando adelante este taller, iniciando el día lunes 5 de octubre, así que no se lo pierdan. Rolando, ¿usted tiene algo para mencionar mientras vamos avanzando? Sí, bueno, yo creo que lo importante también es entender el tipo de metodología que Enfoca utiliza, que está basado en la prioridad y en la administración de los tiempos de nuestros participantes. La metodología nuestra utiliza encuentros sincrónicos, directos con el facilitador ya en la modalidad virtual, pero también encuentros asincrónicos, donde a través de clases que están pregrabadas, nuestros participantes pueden ir avanzando con una serie de tareas prácticas y además coordinando y comunicándose directamente en la plataforma con cada uno de los facilitadores líderes por los temas que ofrecemos. Esa combinación de recursos de interacción, de experiencias prácticas, de feedback también, le da un valor agregado importante al proceso de aprendizaje, que ya no solo se basa en simplemente escuchar una clase magistral, sino además interactuar con todas las posibilidades y herramientas que hoy el contexto digital nos ofrece. Sin más que verlo como una desventaja, yo creo que ahí hemos aprendido que nos da muchas más posibilidades. Sin duda alguna, eso es muy cierto, ¿no? Entonces, les voy a hablar acerca de nuestro curso de posgrado internacional, el PIDE, Dirección Estratégica. Este es un posgrado que nosotros estamos trayendo a nuestro país por segunda oportunidad, en coordinación a la Fundación DENUO, que está instalada en Buenos Aires y enfoca desde nuestro país, ¿no? Es un curso de posgrado que está certificado académicamente por la Universidad de Belgrano, lo cual hace que sea una oportunidad imperdible, ¿no? Entonces, si alguna vez ustedes tuvieron el deseo o el sueño de estudiar en el exterior, tener un certificado del exterior, y eso se ha hecho un poco complicado, o de Belgrano específicamente, esta es la oportunidad, ¿no? Vamos a llevar adelante el curso por única vez de manera virtual, lo cual también hace que sea una oportunidad imperdible. Vamos a poder asistir, ¿no? Vamos a tener los mismos docentes como si viajáramos a Buenos Aires y hiciéramos el curso de posgrado presencial, los mismos docentes, la misma carga horaria, los mismos temas, ¿no? Entonces, cuidando siempre que la calidad de la información y de la docencia cumpla con los estándares de la Universidad de Belgrano.
Estamos arrancando el 9 de octubre, entonces importantísimo que puedan ir recabando información, si es que aún no lo han hecho, puedan solicitarla y puedan ir viendo cuáles son las posibilidades de inscribirse, ¿no? En este caso tenemos descuentos por grupo, tenemos planes de pago, entonces por favor no se pierdan la posibilidad. Desde cualquier lugar de nuestro país pueden acceder, solo con tener acceso a internet van a poder participar, ¿no? Entonces, el año pasado, por ejemplo, tuvimos la versión presencial en Santa Cruz y varios colegas de otros departamentos tuvieron que viajar a nuestra ciudad en los diferentes talleres, fueron 5 talleres, entonces tuvieron que viajar hasta Santa Cruz para poder participar, ¿no? Entonces, aprovechen esta oportunidad que es única e imperdible. Sí, ahí un poquito acotar, quizá de manera específica, que son 5 facilitadores de primer nivel que cada uno se hace cargo de un módulo y que todos los módulos están orientados al proceso de planificación estratégica, de cómo realmente construimos una realidad mejor hacia el futuro de nuestra organización, que es un tema muy actual, ¿no? En todas las circunstancias en las que estamos transitando, y especialmente en Bolivia, con cierto nivel de incertidumbre. Y yo creo que lo que se ofrecen son las herramientas, las estrategias, los recursos, las técnicas que le van a permitir al equipo gerencial hacerlo pues, de una manera mucho más efectiva. Así es, eso es la verdad, ¿no? Entonces vamos a poder estar juntos ya con los docentes de este curso de posgrado. Está ahí varios de ellos que han tenido la posibilidad de visitarnos el año pasado, ¿no? Andrea Linardi, que estuvo con nosotros con el taller de equipos de recursos humanos, entonces es una de las docentes que también va a estar participando. Muy bien, hablarle de nuestros servicios. Tenemos un servicio que nació con la cuarentena y queremos comentárselos. Es el servicio de apoyo y orientación psicológica, asesoramiento y capacitación al personal. Nace como solicitud de las empresas con la necesidad de brindar un servicio especializado a sus colegas durante el tiempo de cuarentena, ¿no? Estuvimos con charlas de asesoramiento, orientación, apoyo psicológico, capacitaciones virtuales, por supuesto, en temas como la resiliencia, gestión del cambio, manejo de las emociones. Luego, cuando ya tocó salir del confinamiento, cómo volver a la oficina, cómo hacer el teletrabajo, cómo trabajar con distanciamiento social, ¿no? Entonces, fueron algunos de los temas que se estuvieron brindando y están aún disponibles para que las empresas que estén interesadas nos contacten y lo podamos llevar adelante. Las especialistas y los especialistas tenemos a Rolando García, mi persona, Andrea Rengel y Andrea Guzmán, que son Life Coach y nos han estado acompañando exitosamente en este servicio. También comentarles que como parte de esta innovación y reinvención que hemos tenido que hacer todos, Enfoca no se quedó atrás y una de las reinvenciones que ha realizado es la metodología de los talleres de team building en modalidad virtual. Esto nos lleva a que sigamos trabajando con lo que es el perfeccionamiento, la mejora de las relaciones personales con nuestros equipos, pero ahora en modalidad virtual. Recordemos que Enfoca es especialista en talleres outdoor, ¿no?, de team building, y hemos estado acostumbrados siempre a trabajar este tema en la modalidad presencial, ¿no?, en outdoor, en un ambiente, jugando, aprendiendo entre todos, y ahora lo queremos hacer, hemos implementado esta metodología para que el distanciamiento social no sea una razón para la que dejemos de trabajar en lo que es el trabajo en equipo, ¿no?, las relaciones con nuestros compañeros de trabajo, con las otras áreas dentro de la misma área de trabajo. Entonces, son talleres in company, es uno de los talleres in company que nosotros estamos ofreciendo y los invitamos a que puedan ir solicitando alguna propuesta o mayor información también a nuestras líneas de contacto.
Invitarlos también a nuestro club de asesoramiento Proempleo, ¿no? Sabemos, dentro de todas las cosas que han sucedido, que muchos de nosotros hemos quedado sin empleo, ¿no? La reestructuración, el movimiento, la misma situación económica, ¿no? Entonces nos ha hecho quedar sin empleo. Y lo que estamos buscando a través de este club es poder acompañar a la mayor cantidad de personas que se puedan, de manera gratuita, brindándoles asesoramiento en temas varios, ¿no? Cómo prepararnos para la entrevista, cómo mejorar nuestra hoja de vida, cómo manejar las emociones durante el proceso de desempleo, ¿no? Entonces sabemos que cuando uno está buscando empleo, en este trabajo de buscar trabajo, hay muchas emociones encontradas, ¿no? Entonces, cómo manejarlas y cómo sacarles el mejor provecho. Estos encuentros son los días sábados de 2:30 a 3:30 y lo único que tienen que hacer para poder participar es suscribirse cuando nosotros lanzamos la convocatoria a través del formulario para que se les pueda hacer llegar la invitación vía Zoom. También tenemos nuestros talleres de servicio individual, ¿no? Hemos hablado de los grupales, team building, hemos hablado también ahí de el servicio de asesoramiento, ¿no? Tenemos los individuales como el servicio de life coaching, donde nuestra especialista Andrea Guzmán, que es psicóloga integrativa transpersonal, brinda asesoramiento y acompañamiento en todo lo que son los temas más personales, ¿no? Las emociones, el estrés, el duelo, quizá la depresión. Entonces, ella nos va acompañando o va acompañando a la persona que solicita este servicio de manera individualizada. Y tenemos también el coaching gerencial, donde en un proceso de 1 a 1, el coach junto al coacheado desarrollan competencias gerenciales, ¿no? En este caso, el licenciado Rolando García, justamente quien nos acompaña esta noche, es la persona que desarrolla este servicio y va avanzando con la persona interesada, ¿no? Y tenemos el coaching financiero, donde Pablo González, que es nuestro especialista en el área de finanzas, también desarrolla habilidades que son necesarias para el área de finanzas, ¿no? Entonces, porque siempre hacen falta habilidades, competencias específicas para cada una de las áreas en las que nos desempeñamos. Entonces, pueden ir solicitando mayor información o ya una cita para atenderlos en el número que está en pantalla. Hablarles también de las actividades semanales gratuitas. Nosotros, como Enfoca, ustedes saben, siempre queremos brindarles la mayor cantidad de servicios y estar cerca de nuestros seguidores. Entonces, hemos querido brindar muchas actividades gratuitas, ¿no? Para ir brindando, acompañando en todo el proceso de formación, de desarrollo, que la cuarentena, que la pandemia no sea un motivo para dejar de formar, ¿no? Tenemos los lunes Enfócate en Bienestar a las 7 de la mañana, donde realizamos algunos ejercicios funcionales y de motivación para arrancar la semana con una mirada positiva puesta en nuestros objetivos y listos para cumplirla. Los días martes tenemos el Hablándote de Capacitación, que se hace a las 8 de la noche, donde hablamos de temas específicos, ¿no? Cortito, simple, pero que les ayuda a ustedes también con algunos tips para poder desempeñar mejor la función. Los días miércoles tenemos webinar en vivo, también vía Zoom se hace con alguna persona, algún especialista, donde nosotros podamos ir avanzando, ¿no? Un tema un poco más específico, más técnico, y en este caso los webinars sí se certifican de manera virtual. Entonces, una vez han participado de un porcentaje del taller, también reciben una certificación, ¿no? Y los viernes tenemos también un Facebook Live adicional, donde vamos hablando de otros temas similares que buscan que ustedes puedan seguir aprendiendo, ¿no? Siempre son temas cortos, rápidos, donde ustedes van a aprender un poquito más de cada una de las temáticas. Hemos venido hablando de todo, ¿no? De liderazgo, hemos venido hablando de los chismes, hemos venido hablando de los objetivos. Entonces, temas variados que a ustedes les hace falta o que siempre hace falta refrescar en nuestra memoria. Rolando, no sé si usted nos quiere comentar algo.
Bueno, sí, la idea un poquito de este momento que estamos viviendo de interacción con nuestros clientes, yo diría, es brindar una oferta completa, integral, que tenga un enfoque humano. Creo que es un tema súper importante en la esencia de Enfoca. Cuando hablamos de capacitación, de formación, de crecimiento, bueno, nos toca, yo creo que en todas las áreas donde normalmente nos desenvolvemos, ¿no? Desde el área personal, nuestra salud, por ejemplo, que es un tema hoy tan, yo diría, común en nuestras conversaciones, hasta temas que tienen que ver ya un poco con la gestión del cambio, la resiliencia, el cómo vamos a ordenarnos para seguir adelante, no solamente desde el punto de vista en la empresa o profesional, sino también personal. Entonces creo que el reto está en cómo encontramos una institución o cómo encontramos una propuesta que pueda abarcar en ese sentido una gama de posibilidades, y Enfoca ha ido ajustando sus metodologías, sus contenidos para precisamente estar a la altura de esas expectativas de nuestros clientes, que cada vez son mucho más amplias. Hablamos de una comunidad de aprendizaje que en el Facebook ya está por llegar a los 14.000 integrantes. Tenemos ya 7 grupos de WhatsApp donde sobrepasamos los 2.000 participantes. Tenemos un grupo adicional que se llama Capacitaciones en Bolivia, que ya tiene cerca de 2.200 personas. Entonces todo el tiempo estamos coordinando información, conectando a las personas con la información clave que tiene que ver con su desarrollo y tiene también que ver con su satisfacción a nivel personal y de su propia realización. Sí, así es. La verdad que nuestra comunidad de aprendizaje ha ido creciendo y estamos también muy contentos por eso, de que podamos ir apoyando cada vez más a cada una de las personas a nivel nacional, ¿no? Hemos tenido la oportunidad hoy por hoy con el tema virtual de expandirnos, ¿no? Y tenemos alumnos de Pando, de Beni, de Tarija, de Potosí, de Oruro, de todos los departamentos, y la verdad que eso ha sido muy, muy productivo también para nuestros talleres, ¿no? Donde tenemos la perspectiva de todos los colegas de los diferentes departamentos de nuestro país. Muy bien, entonces, sin más, no vamos a hacer esperar más a nuestros seguidores para seguir hablando del tema de gente difícil en la oficina, ¿no? Cómo manejarlos, cómo identificarlos, cómo llevar adelante esta tarea dentro de las organizaciones. Entonces, vamos a empezar con nuestra diapositiva, con nuestro tema en este sentido, y ahí pues Rolando va a estar todavía brindándonos más conocimientos en este sentido, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Primero, las características de la gente difícil en el trabajo, ¿no? Yo les decía cómo identificarlos, cómo poder gestionarlos y lograr mejores resultados, y prototipos de gente difícil y acciones que se pueden aplicar, ¿no? Entonces, al inicio yo les decía, seguro nos hemos encontrado con alguien en el trabajo así. Entonces, es simplemente saber cómo enfrentarlos y cómo llevar una relación laboral productiva, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Bueno, ahí un poquito, licenciada, para ir ahondando más en el tema. Sí. Yo creo que lo de difícil viene de la mano de la propia naturaleza de nosotros las personas, ¿no? El ser humano de por sí es complejo y somos también variados, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de gente difícil hablamos de gente que habitualmente tiene comportamientos donde de repente afecta a los demás o es generadora frecuente de conflicto, porque todos nosotros hemos tenido días difíciles, ¿no? Todos nosotros hemos tenido nuestros propios momentos, pero no por eso vamos a catalogarnos de ser personas difíciles, ¿no? Sin embargo, basta que uno en la oficina trabaje con un grupo de 5, 6, 7 personas para que consideremos que alguno de ellos, por esencia, son personas difíciles. Y eso tiene que ver con la frecuencia con la que uno recibe ciertos comportamientos que tienden a ser más bien negativos, ¿no? Porque, como decíamos, un día malo lo tiene cualquiera. Ahora, aquí la pregunta clave es, ¿sabemos nosotros como personas cuán difíciles somos? Es decir, porque cuando hablamos de gente difícil nos tiende a poner el ojo o la mirada externa, en otras personas. Pero creo que el reto empieza por uno mismo. ¿Cuán difícil soy yo normalmente? Cuando trabajo en equipo, cuando me comunico, cuando contesto un correo, cuando reacciono ante la crítica que me hacen. Yo creo que ahí también está el tema, ¿no? Generalmente la gente difícil no sabe que es difícil o no lo quiere saber
Entonces, antes de entrar a analizar a otro, que es un poco lo que viene en esta diapositiva, yo creo que tenemos que empezar a evaluarnos a nosotros mismos y saber en cuáles de los aspectos podemos ir mejorando, ¿no? Seguro que sí, todos hemos tenido un día gris, sin duda alguna. Muy bien, una persona difícil no es alguien que simplemente tiene un día malo, ¿no? O alguien con quien usted tiene un conflicto de personalidades, ¿no? Tenemos de todo. El individuo difícil lo es, dice frecuentemente, con casi todo el mundo, según Barbara Smith Harrison, ¿no? Que es especialista en este tema de investigar y conocer a las personas difíciles. Entonces, la persona difícil o el individuo difícil, como lo dice aquí, es así con todo el mundo, ¿no? No es que es solamente con usted o solamente con algunas personas o porque algo pasó. Dice, las personas difíciles en la empresa rompen el ritmo funcional normal del trabajo, ¿no? Hacen que la comunicación no fluya o sea negativa y más compleja. Se pueden resistir pasivamente, generan conflictos reales y o potenciales, ¿no? Hablábamos hace unos martes atrás acerca de lo que eran los rumores en la oficina, ¿no? Entonces, cómo van creándose a través de esto posibles conflictos, ¿no? Y hay que atender. Pueden generar los conflictos potenciales con grupos de personas, sostienen comportamientos tóxicos como una forma permanente de conductas y amenazan el clima organizacional y la armonía del equipo, ¿no? Entonces, estas son las personas difíciles dentro de la organización y los posibles peligros que pueden traer a nuestra oficina. Como se ve ahí, yo creo que un tema importante es que la gente difícil tiene una variedad amplia de características, ¿no? Uh-huh. Hablamos de características tan activas como problemas en la comunicación, que además yo diría que son los más comunes en la mayor parte de las empresas, que tire la primera piedra, ¿no? Que piense que en su organización no hay problemas de comunicación. Sí. Pero también tenemos los que se resisten pasivamente, que ya no son características tan visibles o tan activas, uh-huh. Y son estas personas que no participan, que no contribuyen, que se limitan a hacer el mínimo de lo que se les ha pedido y nada más, ¿no? Hablamos de un conjunto de comportamientos tóxicos. Imagínense que nos pasamos en la oficina la mayor parte de nuestro día a día, 10 horas, 8 horas, 12 horas, estar rodeado de gente o trabajando al lado de una persona que sea tóxica. Así, cómo esto va influyendo en nuestro estado de ánimo, cómo nos va afectando y cómo también incide en nuestra predisposición para poder gestionar la realidad funcional de la empresa, ¿no? Seguro que sí. Muy bien, ¿cómo identificamos a una persona conflictiva? ¿No? Creo que eso es algo que todos queremos saber. Primero dice, en ese sentido es necesario identificar a este tipo de profesionales detectando ciertas características en el comportamiento que algunos expertos de recursos humanos, que son los que se han dedicado a este estudio, mencionan como las siguientes. Primero, dice, son personajes que hablan pero no escuchan, ¿no? Son faltos de lo que es la escucha activa, ¿no? Entonces uno les dice las cosas, los consejos y no las escuchan, ¿no? Entonces se les entra por un oído y se les sale por otro, ¿no, licenciado? Así es. O sea, ¿quién no ha estado alguna vez interactuando o relacionándose con gente que no escucha, ¿no? Posiblemente hasta por un tema de ego, simplemente se escuchan a sí mismos, ¿no? Uh-huh. No hay ese proceso de construcción del diálogo y de empatía, sobre todo, que hay que tener muy en cuenta hoy en día. Muy bien, vamos a la siguiente característica. La siguiente característica dice, siempre quieren tener la última palabra, ¿no? Una persona conflictiva es la que quiere sí o sí al final dar las conclusiones, ¿no? Entonces ya estábamos discutiendo y al final yo soy el que va a hacer el cierre porque fui yo el que tenía la razón, ¿no? Más o menos de esta manera es como se identifica a alguien conflictivo, sería la segunda característica. La tercera dice, por lo general no cumplen sus compromisos, ¿no? Creo que esta también es una característica muy importante ahí, Rolando, si usted la puede ampliar. Claro, en general, como son personas muy centradas en sí mismas, no le importa mucho el contexto, el equipo, posiblemente los objetivos compartidos. Entonces, pueden comprometerse por fuerza mayor, pero no eso va a generar necesariamente
un nivel de cumplimiento. Entonces, como no contribuyen al equipo, pues ya definitivamente el propio equipo puede marcarlo como sus personas anclas, o sea, de alguna forma nos atrasan, de alguna manera nos hace improductivos. Entonces, definitivamente no son la gente que uno pudiera marcar como ejemplo, ¿no? En la práctica real. Sí, claro. No van a ser las personas que tengan los mejores resultados quizás, ¿no? Están más ocupados creando conflictos por donde pasan que ser productivos. Siguiente característica, critican todo aquello en lo que no hayan participado, ¿no? Ay, si no los invitamos a ser parte de nuestro equipo o del proyecto, ¿no? Me imagino que sí, ahí ya van a encontrar una cantidad de observaciones innumerables, ¿no? No lo hicieron, si yo hubiera hecho, si me hubieran dicho, si me hubieran consultado, serían algunos de los pensamientos o de las opiniones en realidad que estaríamos escuchando de una persona conflictiva. Inclusive yo diría más también ahí un poco el tema de la crítica sin una alternativa de solución, sin una propuesta concreta, ¿no? Es decir, más allá de que critican específicamente aquello en lo que no se le ha invitado, no se le está haciendo participar, hasta como un mecanismo de defensa, también son personas que critican y se quedan ahí nomás, ¿no? Al nivel de la crítica. Sin proponer. Nunca llegan a hacer un apoyo real. Claro, no hacen propuestas, no dicen, a ver, ayudaremos, haremos esto que salga mejor, ¿no? Así mismo es. Muy bien, siguiente característica, dice, suelen competir con el compañero por poder, privilegios y por estar en primer plano. Quieren ser los que más se vean, ¿no? Los más notorios, estar ahí adelante, negativamente, pero ser los más notorios, que se los tome en cuenta, incluso por estas mismas características que hemos visto antes, ¿no? La siguiente dice, algunos por quedar bien ante los ojos del jefe descalifican el trabajo de los colegas. Creo que esto sería algo grave, Rolando. ¿Qué opina usted? Definitivamente, ¿no? Yo creo que aquí volvemos a estar en la presencia de un síntoma donde predominan los intereses propios de la persona conflictiva. Inclusive puede ser el mediador perfectamente entre el conflicto de su jefe con el equipo de trabajo, ¿no? Porque al final lo que busca es defender únicamente sus propios intereses. El problema está cuando el jefe no lo reconoce. Estamos muy cerca también de ese famoso individuo que no deja de ser una persona difícil, al que llamamos comúnmente chupamedia en las empresas, ¿no? Que es aquel que hace todo delante del jefe para quedar bien, pero en realidad pone en riesgo la parte funcional del equipo, las relaciones, el clima laboral inclusive, y obviamente puede llegar a afectar los resultados, ¿no? Entonces los jefes ahí tenemos que estar muy atentos, ¿no? Muy con los ojos abiertos, y yo creo que obteniendo un poco feedback del resto del equipo, de los miembros, sobre cómo están viendo el trabajo de las personas, porque no todo lo que nosotros vemos normalmente en la oficina sucede como es. Es decir, a veces le vendemos una realidad al jefe que no es la que sucede cuando él no está. Entonces, por eso la confianza, la construcción de confianza, la construcción de espacios de diálogo entre el jefe y los diferentes integrantes del área, del departamento, son fundamentales para poder ampliar mucho más la mente y sobre todo diversificar nuestra visión del trabajo y de las personas, ¿no? Sí, ellos pueden ir incluso en contra del mismo equipo, ¿no? Pueden ocasionar que las relaciones laborales no sean lo suficientemente positivas. Y la última característica, siempre se están cuidando a la espalda, ¿no? Entonces, si ustedes conocieron alguna vez a alguien que tenía miedo de que le serruchen el piso, esta persona conflictiva está cuidándose la espalda constantemente. No, yo voy a ver, por ahí me acusan, por ahí me dicen, y quizás hasta se inventa la película, como decimos muchas veces en nuestro hablar común, y están cuidándose la espalda, ¿no? Porque ellos saben que ellos incluso, o sea, yo pienso que como ellos saben que serían capaces de hacer algo en contra del propio equipo, del colega, pues ellos se lo pueden hacer a ellos mismos, ¿no? ¿Qué opina usted, Rolando? Seguro, sí, yo creo que al final, yo creo que son personas que no están tranquilas, ¿no? Ya sea por los conflictos, por las situaciones negativas, es decir, también van generando reacción del contexto hacia ellos,
y obviamente pueden haber amenazas que sean relativamente visibles, ¿no? Yo creo que una persona difícil es alguien que no puede mantener un nivel de relación positiva, de relacionamiento, llámese con clientes, como con colaboradores, como con colegas, como con los pares, ¿no? Y ahí es donde está el reto realmente de poder trabajar con estas personas, gestionarlas y ver también hasta qué punto son rescatables. Y esa es la diapositiva que viene ahora, ¿no? Así es, ahora vamos a continuar con eso justamente. ¿Cómo lidiar con gente difícil o conflictiva? ¿No? En principio ahí vamos a ver algunos pasos. Los primeros, hacer una lluvia de ideas para identificar la situación, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hemos visto? ¿Lo hemos detectado? ¿Cuáles son las reacciones usuales que vemos en nuestro colega? ¿No? Serían como que algunas de las preguntas o de las ideas iniciales que deberían saltar, ¿no? Después tenemos importante contar con el apoyo del jefe, ¿no? Como decía Rolando hace unos minutos atrás, el jefe lo tiene que ver, ¿no? Si el jefe no se dio cuenta, si el jefe no capta que estamos con esta persona difícil en el trabajo, pues va a ser un poco más complicado, ¿no? Entonces, él tiene que ver que esta persona realmente es alguien conflictivo y está ocasionando escenarios que él no está logrando ver, ¿no? Rolando. Sí, no, otra cosa también importante para evaluar en el curso, y creo que no es menos relevante, es cuando la persona difícil es el propio jefe. Suele suceder, ¿no es cierto? También, si fuera un curso abierto, podríamos decir que levante la mano quien ha pasado por esa situación o la está pasando hoy en día. Porque ahí dice, es importante contar con el apoyo del jefe cuando uno identifica que un colega, que un colaborador tiene conductas típicas de las personas difíciles, y hay que buscar que el jefe, más que le jale las orejas o le llame la atención, más bien nos apoye en una estrategia para gestionar a la persona, ver cómo logramos el cambio en su actitud y como consecuencia también en el aporte que da el trabajo en el día a día. Pero ¿qué pasa cuando es el jefe el difícil? Yo creo que ahí está una pregunta abierta, importante para que ustedes lo puedan contestar por el chat. ¿Cómo le hacemos? Porque el jefe no deja de ser la persona que tiene el poder de decisión en la organización, tiene el don de mando y de alguna forma puede tomar ciertas decisiones dándose cuenta y no dándose cuenta que pueden ir en contra de nuestra estabilidad, de la contribución del equipo, hasta inclusive del propio ambiente laboral. Yo creo que al final con el jefe hay que construir una relación también de comunicación y hay que propiciar los espacios en que podamos conversar constructivamente, ¿no? Y dar feedback cruzado. Ojalá hubiesen jefes también que dieran la posibilidad de brindarles lo que nosotros pensamos en términos de la información y poderles dar sugerencias para que su trabajo y el aporte al equipo sea pues mucho mejor, ¿no? Sí, así es. Muy bien, es mejor enfrentar a la persona en privado mientras se pueda mantener el control emocional. Creo que esta es una recomendación sumamente importante cuando estamos hablando de trabajar con gente difícil, ¿no? Las personas difíciles generalmente no van a ser personas que reaccionen fuerte, por decirlo con algún término, cuando estemos en privado, ¿no? Entonces, si los llevamos a un lugar privado donde solamente seamos el jefe y yo o el jefe y la persona interesada, no deberíamos tener problemas en el sentido emocional, ¿no? Entonces, deberíamos poder tener un punto a favor que sería el control, ¿no, Rolando? Así es. Definitivamente también hay que resguardar un poco la autoestima de la persona. Como mismo decimos, reconoce en público y de alguna forma, qué sé yo, critiquemos en privado. Yo creo que si vamos a tocar un tema que tiene que ver con las actitudes y los comportamientos negativos, siempre es bueno abordarlo en privado, ¿no? No hay que descuidar que la persona difícil es, antes que difícil es persona, ¿no? Y yo creo que el valor humano en todo sentido es lo que nos va a acompañar o nos debería acompañar en este proceso. Seguro que sí, muy bien. Así es, tendría que ser de esa manera. En la reunión dice, resulta importante ser amable. En algunos casos se podría tratar a la persona con humor o un ligero sarcasmo, ¿no? Entonces, ahí Rolando nos puede explicar un poco más acerca de esta estrategia, por favor. Sí, yo creo que ahí es muy importante hacer como la función de espejo, reflejar lo que la persona
de repente está haciendo con el resto del equipo para que se dé cuenta, porque puede ser que la persona no sea consciente. Yo decía, muchas veces la persona conflictiva tiene dos problemas. Uno es la manera en que se manifiesta en el día a día, y otra a veces que no se da cuenta, porque tiene que ver con su carácter, con su forma de ser, o simplemente con el rol o la identidad que asumió a través del tiempo con el equipo en el que se ha venido desenvolviendo. Entonces, a veces uno tiene que ir poniendo algunos ejemplos por ahí, de repente tocando el tema más desinhibidamente, llevándolo un poco a broma, contando algunas historias, para que sea más fácil para la persona apropiarse del impacto que está generando. Pues si vamos directamente a llamar la atención, a jalar oreja, capaz que lo que vamos a encontrar es rebeldía, es resistencia a poder aceptar su responsabilidad. Muy bien, perfecto. Entonces es hacer esto de espejo, ¿no? Esta técnica para poder tener buenos resultados cuando estamos en reuniones con las personas conflictivas. Durante la discusión, tratar de llegar a un acuerdo acerca de acciones positivas en ambas partes, ¿no? Entonces es como que otra de las estrategias que deberíamos poner en consideración, ¿no? Una de las técnicas en realidad, tratar de llegar a un acuerdo acerca de acciones positivas que vea a esta persona conflictiva como algo bueno y que nosotros también estemos de acuerdo con ello y así podamos tener mejores resultados. Sí, muy bien. Yo creo que el análisis acá y la forma de gestionar no tendría sentido si al final no se termina acordando una serie de acciones que la persona pueda poner en práctica y que lo lleve por un camino del propio cambio que se espera se vea en el día a día. También es importante pensar que la persona difícil no va a cambiar de la noche a la mañana. La persona requiere su tiempo y va a requerir puntos de apoyo en la propia organización. Por eso decíamos, muy importante contar con el jefe, pero no como una figura de control o de supervisión o de exigencia, sino el jefe como un facilitador y un estimulador de que realmente los cambios se puedan dar, porque se va a ver beneficiada la persona difícil en sí, pero también se va a ver beneficiado en este caso el equipo de trabajo, como también se puede ver beneficiado el cliente, que sufre las consecuencias directas o indirectas de estas personas difíciles. Entonces, este tipo de trabajo de comunicación, de diálogo, para que la persona concientice el problema, debe terminar siempre en acciones, debe terminar en algo para implementar, para ejecutar, y mejor si está escrito y forma parte de un compromiso. Ahora, este punto es muy claro cuando dice que de ambos lados, de ambas partes. Suele ser que muchos jefes a veces decimos, oye, tú tienes un problema de desempeño, no te está yendo bien en las metas, es tu problema, así que vas a ver cómo lo resuelves y en una semana nos vemos para ver cómo saliste adelante. Aquí estamos hablando de una corresponsabilidad. Entonces al final tiene que ver un poco con hasta qué punto yo te puedo ayudar asumiendo algunos roles o algunas acciones donde pueda propiciar el proceso de cambio, que la persona difícil no se sienta sola. Imagínense una persona difícil sola, o más bien ignorada, o más bien etiqueteada por el equipo, pues no va a lograr el camino que necesitamos. Claro que sí, creo que eso también pudiera ser algo negativo, ¿no? Entonces, más allá de, y sería algo como para hablarlo bien con nuestro jefe, porque no vaya a ser que cometa el error que por ahora, por ver lo que es el conflictivo, comience a etiquetarlo y comience a tratarlo de manera diferente, ¿no? Eso pudiera hacer que las cosas sean un poco más complicadas todavía. Se puede pedir a la persona públicamente que deje de tener, dice, un comportamiento conflictivo. Si bien no es una técnica eficaz ni es muy recomendable, va a ayudar a reducir la tensión, ¿no? Entonces, esto siempre con con todo el tacto posible, con de la mejor manera posible también, hacerlo si es que finalmente nos decidimos a hacer una observación pública o una solicitud pública a esta persona conflictiva, pues hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Como decía Rolando en algún momento, es una persona, ¿no? Tal cual ustedes, tal cual nosotros, entonces hay que cuidar también todas las emociones que pueden estar rondando alrededor. Se debe definir, dice, si se debe hacer el seguimiento o si es necesario hacer el seguimiento con respecto a estas personas y cómo las estamos manejando, ¿no? Y evitar prestar atención a sus comentarios.
¿no? Entonces, como decía Rolando también hace un momento, creo que su participación esta noche ha sido la idónea, ¿no? Vino justo en el tema que lo necesitábamos para poder hablar, entonces evitar prestar atención a los comentarios. Si bien en algunos momentos tenemos que aplicar la técnica del espejo, como nos recomendaba, en otros momentos tendremos que evitar darle mucha atención, ¿no? O más atención de la que realmente se está mereciendo por sus comportamientos. Claro, no hay que demeritar, yo creo ahí, María René, de que la persona se puede sentir un poco acorralada. Estamos hablando de una persona difícil y estamos hablando de que estamos llevando adelante una serie de acciones para tratar de mejorar su actitud, su predisposición y finalmente su comportamiento hacia el resto de los integrantes del equipo. Entonces, definitivamente pueden haber consecuencias de ese contexto donde la persona va a reaccionar posiblemente negativamente, inclusive hasta yo diría como una etapa propia del proceso de cambio, ¿no? Yo creo que si reacciona es porque está dando los primeros pasos para que el cambio se dé. Y por dónde va a venir esto primero es de la mano de los comentarios negativos, de parte de la persona que se dio cuenta, de parte del jefe, de parte de la empresa. De repente estamos haciendo algo que nunca antes se hizo con esa persona. Hay veces que la gente difícil convive en la organización durante muchos años y nadie hace nada. Más bien la empresa es la que se adapta a la persona y aprende a convivir con sus defectos, más que la persona tener que adaptarse a la organización o al equipo, porque definitivamente tenemos que avanzar todos juntos en función de un objetivo común. Y yo creo que hoy la lógica para que alguien se mantenga en una organización tiene que ser una lógica orientada a la competitividad, al cumplimiento, ¿no? Al logro de resultados, y no necesariamente a factores que por ahí no van a propiciar un valor agregado dentro del ámbito empresarial. Muy bien. Vamos entonces ahora a empezar a hablar de los prototipos de gente difícil y cómo gestionarlos. Como todo, nosotros como seres humanos hemos ido, diría yo, organizando, ¿no? Organizando a las personas de acuerdo a sus comportamientos, a sus características, y los especialistas en el área, en el tema, nos han dado algunas sugerencias, ¿no? Que las vamos a ir revisando. Entonces, vamos a empezar con los prototipos. Te propongo un esquema por ahí para hacerlo bien interactivo. Claro. Que tú puedas ir hablando un poquito de los perfiles, que vienen siendo como las primeras diapositivas de cada tipo de gente difícil que nos podemos encontrar en este mundo que a veces es un zoológico, ¿no? Donde estamos todos tan diversos y tan complejos. Y yo puedo ir hablando un poquito de las acciones de solución, que son las diapositivas que vienen atrás, y así como que lo hacemos mucho más participativo. Sí, justamente, me parece una muy buena idea. Entonces, vamos a hablar en principio de los tanques Sherman, ¿no? Los tanques Sherman son personas conflictivas que salen a la carga arrogantes, atacan a la persona y no al problema, ¿no? Entonces, todo como un tanque, constantemente andanada de amenazas verbales y no verbales, reducen a la víctima a la impotencia, ¿no? Entonces, quizá dependiendo de nuestra forma, pueden ser las personas más conflictivas o más difíciles con las que nos topemos, ¿no? Son las que vienen de frente, ¿no? Nos atacan de frente, no tienen ningún problema con atacarnos a nosotros y no al problema que ellos realmente están pudiendo ver. Muy bien, los tanques Sherman yo diría que son los tipos difíciles más agresivos, más complejos. Capaz que no vemos tanques Sherman tan habitualmente como podemos ver otros prototipos de personas difíciles. Sin embargo, cuando el equipo tiende a ser numeroso, por ahí hay uno que otro tanque Sherman, ¿no? Estamos hablando de una persona que esencialmente, como mencionó María René, no maneja muy bien sus emociones, es reactivo ante las situaciones que le suceden y más bien tiende a atacar a las personas y no al problema, y ahí tenemos un gran riesgo porque de repente es difícil con él poder entrar en razones, ¿no? ¿Cómo gestionar un tanque Sherman? Pregunta de orden. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo la inventamos? Yo diría que primeramente con el tanque Sherman no hay que aceptar la provocación emocional, hay que mantenerse calmo. Hay que darle tiempo también para que la persona se quede sin cuerda. Hay que pensar que un tanque Sherman usa mucha energía porque es reactivo, porque es pasional en la forma que habla, golpea la mesa, se levanta.
y eso no se puede sostener durante mucho tiempo seguido. Entonces, definitivamente tratar de que el tanque Sherman se calme y reaccionar más bien con tranquilidad, con control emocional, con inteligencia emocional. Atraer su atención, como bien dice en la diapositiva, mirarlo a los ojos, cambiar de postura, si la persona viene de pie, hacer que se siente, hacer que nos acompañe a la oficina, brindarle cafecito, personalizar el trato, es otro de los temas también positivos e importantes, ¿no es cierto?, para que la persona se sienta un poquito más en confianza y pueda llegar a nosotros. Mantener el contacto visual, ya lo decíamos antes, como un elemento también de interacción. Si bajamos la mirada, que además puede ser como la falta de toma de importancia, también podemos estar comunicando culturalmente temor, y ahí el tanque Sherman se puede sentir como más confiado para atacarnos más. Entonces, otro de los temas también importantes ahí que aparece en la diapositiva tiene que ver con no discutir ni contraatacar, no entrar en ese juego que el tanque Sherman nos propone, y tratar siempre de mostrarse dispuesto a resolver el problema de origen, el que hizo que se molestara, llevarlo siempre al problema y no tanto a las emociones, y ver con acciones prácticas cómo podemos solucionar el problema para quitarle sentido posiblemente a ese diálogo complicado que se está teniendo en el momento. Sí, ahí como muy bien dice, y creo que me quedaría con eso, ¿no? Hacerlo, orientarlo en realidad, orientarla hacia el problema, ¿no? Quitarle quizá a la persona con la que se está descargando de su vista y orientarla al problema y tratar de solucionar en ese sentido, ¿no? Muy bien, muy buenas estrategias. Siguiente prototipo, vamos a hablar de los francotiradores. Los francotiradores no atacan de forma directa, al contrario de los tanques Sherman, ¿no? Entonces estos quizá son un poco, lanzan balas esquivas, diremos, ¿no? Aguardan el momento oportuno, no es que salen straight ahead a atacar, ¿no?, al problema, a la persona, no son tan emocionales como los tanques Sherman, y utilizan comentarios indirectos y sutiles, ¿no? Entonces, a veces, muy probablemente, si estamos un poco desconcentrados, ni nos damos cuenta, ¿no? Pero son los francotiradores y están ahí con sus comentarios, con sus indirectas y buscando la forma de atacarnos sin que nos demos cuenta. Muy bien, ¿cómo vamos a solucionar la gestión con los francotiradores, que además pueden estar permeados un poquito hasta por el tema cultural, en culturas donde la comunicación no es tan frontal ni tan directa? Así que francotiradores no solamente los tenemos por formación de la familia, sino también por una impronta que tiene que ver con la manera en que decimos las cosas. El francotirador dice las cosas por arribita, por abajito, por al ladito, da la vuelta, ¿no es cierto?, apunta, ¿no es cierto?, en el mejor momento y dispara sin que necesariamente asuma la responsabilidad de lo que está diciendo. De hecho, los francotiradores tienden a utilizar mucho el plural, ¿no?, porque nosotros todos estamos descontentos con esto que ha pasado, porque en la empresa se opina que no asume él el rol individual en el criterio que está manifestando abiertamente. No asume el protagonismo, ¿no? Exactamente, no asume el protagonismo y tiende a esconderse detrás del comentario que al final él mismo lo ha originado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con un francotirador? Primeramente, provocar que diga lo que piensa. ¿Qué piensas tú? Hablarle en primera persona. Pero bueno, está bien, entiendo el comentario de la empresa, entiendo que todos piensan, pero ¿qué piensas tú específicamente? ¿Qué crees tú concretamente? Entonces, aplicar aquí la personalización de la comunicación. Proporcionar una alternativa para discusión directa. Muchas veces al francotirador hay que sacarlo de la reunión y por ahí llevarlo a la oficina y hablar con él en el 1 a 1. Y ahí obviamente la actitud que él va a asumir es diferente, porque no le queda otra que asumir, yo diría, la propia responsabilidad de lo que está manifestando, ¿no? Adelantarse siempre a un francotirador, a lo que nos está diciendo, porque nos va dejando lucecitas en el camino, como no es directo, como no es frontal, nos va dando como algunas pautas y uno se va dando cuenta a dónde quiere llegar y, bueno, ¿qué es lo que me quiere decir en concreto? ¿Que no vas a venir el día sábado para hacer la promoción comercial? ¿O qué me quiere decir en concreto? ¿Que no te va a dar el tiempo para entregar el trabajo en la fecha que acordamos? Entonces, como que el francotirador busca siempre una salida que la va manifestando de a poco y de una manera más sarcástica
o más utilizando subterfugios, ¿no? Para no llegar a una comunicación mucho más abierta, ¿no? Procurar reuniones privadas y orientarlo. Muchas veces el francotirador lo que le falta es información, entonces darle esa parte de la información que no las tiene, para que él sepa sobre qué elementos tiene que tomar partido o sobre qué aspectos se tiene que referir al final. Y bueno, otra de las cosas que también nos ha resultado con un francotirador es mantener un estilo indagatorio, es decir, más que darle respuestas sobre los temas que él, yo diría, pasito a pasito no quiere terminar de comentar, vale la pena más bien hacer preguntas, ¿no? ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿A dónde quieres llegar? ¿En qué te estás basando? ¿Qué elementos estás considerando? ¿Cuáles son los hechos que estás priorizando? Y nos vamos a dar cuenta que buena parte de la información que usa no está aterrizada en elementos puntuales, ni tampoco tiene un sentido constructivo. Muy bien, podemos pasar al siguiente, yo creo. Muy bien. El siguiente son los tipos difíciles explosivos, ¿no? Los explosivos son impredecibles y espasmódicos. Reacciones, dice, tienen reacciones al estilo rabieta infantil, pasan muy rápido de un estado emocional a otro y generalmente sienten remordimientos posteriores, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice? Al impulso, la reacción, ¿no? Entonces son muy reactivos, pueden haber estado tranquilos y de pronto explotan, de pronto comienzan una rabieta a decir, no, pero ¿cómo? Ya hablamos y dijimos, ¿no? Entonces, y todos nos podemos quedar sorprendidos de cómo es que esta persona que estaba tan tranquila comienza a hacer problemas quizás, ¿no? Muy rápido en este cambio emocional y generalmente son personas que lo asumen y finalmente tienen remordimiento acerca de lo que hicieron o dijeron. Muy bien, ¿cómo manejar a una persona explosiva? Creo que es otro de los retos, porque después de los tanques Sherman, los explosivos son los más difíciles y complicados. Entonces, ¿cómo manejamos a una persona con estas características? Donde también uno puede ver a primera vista que predominan las reacciones emocionales. Son personas también reactivas, pero más bien su reacción es más, yo diría, agresiva en el sentido de la forma rápida en que impactan en el resto de las personas y cómo pueden afectar a las relaciones en sí, ¿no? Yo creo que un explosivo hay que dejarlo que saque esa emoción negativa, muchas veces ni siquiera está vinculada a los hechos mismos que uno puede darse cuenta que han sucedido. A veces más bien responden a ciertos elementos que la persona le ha venido afectando, que las tiene guardadas, de otras situaciones que puede ser de índole familiar, personal, que por ahí han generado en él esta actitud negativa. Entonces siempre darle tiempo para que exprese las emociones, para que saque de adentro los aspectos que pueden afectarle sin entrar en un diálogo directo y sin tampoco aceptar la provocación, ¿no? Pedirle calmadamente que se detenga, exigirle siempre también el orden y el respeto, porque no porque sea un tipo difícil uno va a aceptar que en determinadas circunstancias nos pueda afectar el respeto, y explorar el motivo del estallido, ¿no? Que es más reactivo que el tanque Sherman, ¿no? Reacciona de una manera más rápida, sin mucha argumentación, y eso tiene una causa. Yo creo que también está bajo nuestra responsabilidad poder actuar sobre la causa para que los síntomas se eliminen. Como yo les decía, puede ser un problema familiar, personal, puede ser un motivo de preocupación que la persona ha venido guardando durante mucho tiempo. La persona puede estar abrumada, frustrada, de repente no ve alternativas para poder salir adelante en la problemática que lo aqueja, ¿no? Entonces siempre tratar de hablar y mostrarse interesado en poder apoyar, más que en reaccionar al embate en sí de la parte explosiva, ver cómo podemos apoyar a la persona para que pueda salir adelante en el resto de su experiencia desde el punto de vista laboral y personal. Y siempre, bueno, también generar reuniones privadas, ¿no? Es decir, de repente no vale la pena debatir con la persona en público y llevarlo a una oficina, a una salita, donde podamos reunirnos, hablar con él y entrar más en el detalle de las cosas con la finalidad de apoyarle. Perfecto. Seguimos entonces con nuestro cuarto prototipo de personas difíciles. Estas personas son identificadas como los quejosos, ¿no?
El nombre lo dice, siempre manifiestan problemas, generalmente no son reales, los tienen en la cabeza, se inventan, se hacen la película, todo es catastrófico, entonces se están quejando, ¿no? Queja constante, quejas, todos son quejas y no vemos soluciones. Tienen un juego de acusación, defensa y reacusación que lo manejan al dedillo, no son especialistas en este tipo de juego donde acusan, se defienden y reacusan nuevamente a la persona a la que están atacando. Sin duda, los quejosos son bien comunes, ¿no? Tenemos muchos quejosos a nuestro alrededor, también hay una impronta cultural acá, hay culturas donde se tiende más a la queja, de hecho yo creo que también eso hasta en nuestro país se puede ver un poco más. Sin embargo, este es un quejoso dañino, ya no es un quejoso natural que uno puede encontrarlo en cualquier lado, ¿no? Es un quejoso dañino porque se queja de nada y sin muchas razones, solamente por la satisfacción que la queja por la queja le puede traer. Es el típico quejoso que veíamos antes en el concepto de persona difícil, que se queja de aquellas cosas en las que no está participando y además se queja sin propuestas de solución. Entonces no contribuye ni suma al resto del equipo, sino más bien hace que el equipo desvíe o se desoriente en sus caminos, ¿no? ¿Cómo lo manejamos? Conocer sus percepciones siempre parafraseándola, sin ver el porqué de la queja. Hay una técnica muy interesante que es repetir lo último que un quejoso dice. Entonces el quejoso puede decir, por ejemplo, no, porque el tema es que ayer no me mandaste el correo que te pedí. Y uno dice, ah, sí, no te mandé el correo que me pediste. Sí, porque es que yo estaba esperando esa información. Ah, que estabas esperando esa información. Y con repetir lo último que el quejoso dice, y por eso expresa el tema de parafrasear, lo que hacemos es que el quejoso devuelva con una queja y otra queja y otra queja hasta que realmente se canse, porque no está logrando el resultado, que es una explicación de parte nuestra, o es que aceptemos definitivamente que tiene la razón a través de la queja que nos está manifestando. Entonces simplemente se cansa y va al final ya a tratar de solucionar realmente el problema, porque entre queja y queja lo que hacemos es alejarnos de la solución de un problema, ¿no? Ahora, otro tema ahí para el quejoso interesante es hacer preguntas pertinentes. De repente, ¿cuándo pasó? ¿Con quién pasó? ¿En qué fecha pasó? ¿Qué hiciste tú? ¿No? Nunca asentir ni disentir, porque estamos asumiendo partido con el quejoso. Si asentimos, le estamos dando la razón y él puede decir, logré mi objetivo y va a venir con una queja peor. Claro. Y si disentimos, pues va a pensar que no le estamos dando pelota o que no estamos de acuerdo y obviamente ahí puede generarse un conflicto, ¿no? Plantear hechos objetivos, siempre ir a los hechos, a la situación, a lo que es medible, lo que es evidenciable, para salir de la queja subjetiva, porque la queja subjetiva no nos va a llevar a ningún camino de solución concreto. Nunca dejarse convencer por el siempre o el nunca, porque ellos utilizan estas palabras que son absolutas. Siempre me hacen esto a mí, nunca me dan la razón, siempre sucede esto en esta empresa. Entonces, claro, el siempre o el nunca abarcan la totalidad de situaciones sobre las cuales las cosas pueden ocurrir y deja sin alternativa a aquellos desempeños específicos. Hacer cada vez preguntas más concretas, preguntas que nos permitan llegar a establecer elementos de valor a la hora de analizar la queja y ver hasta qué punto procede o no procede lo que el quejoso ha mencionado. Y por último, tratar de lograr acuerdos que sean limitados, no prometerle a un quejoso más de lo que podamos lograr en una organización, porque si no somos capaces de alcanzar la promesa, seguro que eso se va a convertir en la próxima queja complicada que nos va a manifestar. Muy bien, continuamos. Muy bien, ya nuestro quinto prototipo de persona difícil son los negativistas, ¿no? Ya con esto vamos acercándonos al cierre. Son personas que tienen una negativa incondicional, para ellos todo es malo, todo es negativo, siempre van a decir que no participan ni dejan participar, pues siempre nos llaman, siempre venimos, siempre nos hacen, no quiero, no voy, Dios, ¿no? Serían como los negativistas. Evitan enfrentar el problema y suelen mostrar firmes convicciones con respecto a lo que están diciendo o a lo que están manifestando, ¿no? Entonces estos son los negativistas. No tienen, siempre que los busquemos vamos a encontrar una negativa o vamos a encontrar un no por respuesta. Muy bien, este es el último tipo difícil que vamos a ver hoy en la noche. Y bueno, los negativistas aquí en Bolivia le damos un nombre muy específico, que son los contreras.
No tiene que ver mucho con el apellido, tiene que ver con la forma en que las personas se van conduciendo en la práctica. Estos son los que todo les parece mal, los que siempre tienen el no en la boca. Son las personas que más bien reaccionan en la mayor parte de sus comportamientos de una forma negativa, y es por eso que los conocemos como los negativistas. Así le demos buenas noticias. Son esas personas que al final las buenas noticias le parecen mal. Y uno dice, bueno, al final, ¿para qué se la di? Si igual voy a ganar de que me diga que no o que no está de acuerdo. Entonces yo creo que en principio el negativista tiene un estado de ánimo de frustración, de depresión, por el cual no debemos dejarnos envolver, ¿no? Entonces, evitar involucrarse con su estado de ánimo, que no deja de ser en determinado momento contagiante, ¿no? Así como estamos en la época de los contagios, de los virus, con el tema del COVID. No, por favor. Emocional, que es ese que nos puede afectar también en nuestra capacidad de reacción y en cómo nos sentimos. Ser optimista siempre a raíz de las posibilidades de solución que puede tener el problema. El negativista no ve soluciones. Es la persona que dice no me va a salir bien, no voy a llegar a resultados, no voy a cumplir lo que se me pide, no voy a ser capaz, eso no se va a dar, eso no va a suceder. Entonces siempre yo creo que plasmar de optimismo la propuesta de acción que se va a llevar adelante, darle esa tónica, yo diría más bien de la luz al final del camino, y más bien apoyar con argumentos, con información y también con colaboración para que todo vaya por el rumbo que se espera. Concentrarnos en medidas que sean realistas, más que dejarnos llevar por lo que el negativista siempre ve, que son imposibilidades y obstáculos, es ver qué se puede hacer, qué está en nuestras manos y en nuestro control, y ir construyendo desde el aporte del resto del equipo esas soluciones. Enumerar aspectos positivos del problema también, el negativista no los ve, su visión sesgada no le permite ver más allá de los aspectos, yo diría, de índole oscuro. Entonces nosotros tenemos que empezar a encontrar esas lucecitas que nos van a llevar seguro por la solución que se espera alcanzar. Y bueno, también no hacerlo quedar mal, ni discutir mucho con un negativista, ni dejarlo en offside, como decimos, en el centro de la atención del equipo, porque si no va a desarrollar conductas más bien defensivas, se va a trincherar, va a ser negativista, dicho sea de paso, en su propia realidad. Y entonces no vamos a encontrar ninguna solución en la que él se monte en el carro, ¿no? Porque no necesitamos encontrar solución para el equipo al margen de él, sino junto a él, para que poco a poco él vaya evidenciando que lo que veía malo o veía imposible, sí se puede alcanzar si es que todos ponemos nuestro mejor esfuerzo. Con eso cerramos, yo creo que los tipos difíciles que teníamos para poderles compartir la noche de hoy. Como ustedes han visto, hemos podido analizar o evaluar las características específicas de un sinnúmero de perfiles que no solamente tienen que ver con la manera en que se manifiestan en el día a día, sino también con una serie de soluciones concretas que podemos aplicar, que está en nuestras manos, que tiene que ver con la manera en que lo tratamos, nos comunicamos y hasta por último lo gestionamos para llegar a tener los resultados que se esperan, ¿no? Gente difícil siempre vamos a tener en la oficina. Nosotros mismos tenemos momentos difíciles y yo creo que todos nosotros hemos pasado alguna vez por alguno de estos prototipos durante algún periodo de tiempo, dependiendo de los hechos o las situaciones que nos han sucedido, ¿no? El tema es cuando esto ya se mantiene a través de un periodo mucho más largo, ¿no? Y afectamos muchas más personas. Entonces ya no es una reacción emocional, sino ya se va convirtiendo poco a poco en una característica que sí o sí vamos a tenerla que gestionar, porque no nos va a llevar por buen camino en cualquier empresa donde nos encontremos. Muy bien, muchísimas gracias Rolando por su participación, por su acompañamiento. Espero y sé que todos nuestros seguidores han valorado la sorpresa que hemos tenido preparada para el día de hoy, que es que usted nos acompañe por primera vez en uno de nuestros encuentros de Hablándote de capacitación. Esperamos verlo más seguido junto a nosotros en estos espacios de Facebook Live que tenemos de Enfoca para cada uno de nuestros seguidores, donde, como decía al inicio, buscamos brindar un granito de arena en el fortalecimiento de sus habilidades profesionales, personales, desarrollo y ir aprendiendo en conjunto, ¿no?
De mi parte, un placer haber estado con cada uno de ustedes en este encuentro en vivo. Espero que hubiesen aprendido algunas de las estrategias, ya sepan identificar algunos de nuestros tipos de personas conflictivas con las que podemos estar trabajando en la organización y llevarnos las ideas más importantes de cómo vamos a lidiar con las personas, ¿no? Recuerden que esta es una actividad organizada por Enfoca. Nosotros les agradecemos que se hubieran conectado, que nos estén haciendo el seguimiento y será hasta una siguiente oportunidad. Rolando, muchas gracias. Sí, seguro. Yo creo que ahí lo que tú decías también es interesante cuando ya podamos analizar a través de toda la información que le hemos compartido esta noche, que la gente difícil esté muy cerca, ¿no? Y uno dice, bueno, ya lo puedo reconocer y me daba cuenta que esta persona con la que convivo o esta persona que tengo al lado en mi escritorio justo tiene que ver con ese perfil o qué sé yo, es un tanque Sherman o es un quejoso o es un negativista y pucha, que ahora todo tiene sentido, ¿no? Definitivamente nos va a poner en una situación de alerta, pero creo que lo más importante del mensaje que nosotros le hemos compartido esta noche es que sí se pueden hacer cosas, que sí podemos construir realidades mejores, que el resultado no está de este tipo de aspectos en salir huyendo, en evitar situaciones, porque a veces nos toca definitivamente hacer un poco el rol acá de gestores, de líderes de estos procesos para que todos podamos avanzar en conjunto en nuestra responsabilidad compartida de llevar un equipo humano hacia un mismo objetivo. Agradecerle a Enfoca y también la posibilidad que me da nuestro público, nuestros clientes, de poder intercambiar criterios sobre aspectos que hacen a nuestra realidad y que también tiene que ver con todo lo que implica la gestión humana en contextos organizacionales. Que tengan una buena noche, estamos en contacto y mucho éxito en todos sus proyectos. Muchas gracias, hasta luego, que tengan un buen descanso. Muy bien, hasta luego y nos estamos viendo en otra actividad más de Enfoca. Seguro que sí.